Buenos días. El día de hoy vamos a ver un tema bastante interesante, que es el tema del tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2. Uno de los tantos temas que vamos a ver en nuestro curso de medicina interna en casos, que vamos a abrir el verano el 10 de enero. Bueno, sin más preámbulo, vamos a empezar. Bueno, para hablar de diabetes mellitus tipo 2, lo primero que tenemos que entender es que en la mayoría de casos eso se debe por una resistencia a la insulina, ¿no? Entonces, esta resistencia a la insulina, también en otras bibliografías mencionan que eso se debe a una deficiencia relativa de insulina, ¿no? Que sobre todo se va a ver en pacientes obesos, ¿no? Está tu barrigoncito. Eh, en eso lo primero que tenemos que hacer entonces es hacer el diagnóstico, ¿no? Y para hacer el diagnóstico, tú tienes que ver cuatro cositas. La primera es una glucosa en ayunas que va a tener que salirte mayor de 100, mayor o igual de 126. ¿De acuerdo? Lo otro que nos puede ayudar para el diagnóstico es también la hemoglobina glicosilada, que en esos casos suele ser mayor o igual de 0,6.5, ¿no? Asimismo, también tenemos el test tolerancia oral de glucosa, donde vamos a agregar nosotros 75 gramos de glucosa anhidra y vamos a medir la glucosa, ¿no? En cada cierto intervalo de 30 a 62 horas. Entonces, a las 2 horas, para que salga un resultado positivo, ¿no? Para hacer un diagnóstico de diabetes mellitus, te tiene que salir mayor o igual de 200 a las 2 horas. ¿Ya? Luego de 2 horas de que aplicamos este test. Y lo otro es una glucosa al azar mayor o igual de 200 con más o menos clínicas de una diabetes, ¿no? Que son las PES, las 4 PES, ¿no? Las 3 P, polifagia, tienen bastante hambre, son unos gorditos. Poliuria, orinan bastante debido a la osmolaridad aumentada debido a la glucosa de estos pacientes. Eh, Poliuria, polifagia, polidixia, debido a que pierde bastante glucosa. Tú recuerdas que está tu glucosa, este es tu lumen de riñón, de las vías urinarias. Entonces lo que va a ocurrir es que esto va a jalar agua, ¿no? Y al jalar agua estos pacientes van a estar deshidratados y por lo tanto van a querer tomar agua durante todo el día. Y lo otro es baja de peso, ¿no? Listo. Entonces, ya, una vez hecho el diagnóstico, según las últimas guías mencionan que una vez hecho el diagnóstico nosotros tenemos que tratar. ¿Ya? Entonces tenemos que empezar el tratamiento. ¿Ya? Entonces acá está tu gordito, aquí está la persona y tú le diagnosticas. Entonces vas a empezar el tratamiento. ¿Ya? Empezar tratamiento. Vamos a hacer con otro color una flechita para que ustedes puedan ubicarse. Vamos a hacer una flechita. Disculpen mi pulso. Listo. Y entonces recomiendan que el primer tratamiento que debemos usar es la monoterapia, ¿no? Entonces acá vamos a poner monoterapia. 1, monoterapia. Ok. Vamos a dividirlo acá. Ya. Y dentro de la monoterapia, uno de los principales o los primeros fármacos que recomiendan usar es este fármaco que se conoce como la metformina. ¿Ya? Entonces, si es que tú estás en tu centro de salud, en tu CERUS, no sé dónde vas a estar, si una vez que tú haces el diagnóstico, vas a empezar el tratamiento con metformina. ¿Ok? Ya. Esta metformina es un medicamento que va a tener muchos lugares por donde es una biguanida en primer lugar, ¿no? Es una biguanida eh, que viene en tabletas de 500 miligramos o también 850 miligramos. Esta biguanida va a tener, sí, es el fármaco de elección debido a su seguridad, debido a que sus efectos adversos, digamos, son menos frecuentes y más benignos. Y lo otro es porque funciona a nivel de varias vías, ¿no? Varios lugares. Primero, lo que va a generar esto es una disminución a nivel del hígado, uno.
Va a disminuir la gluconeogénesis, ¿no? Gluconeogénesis, la formación de glucosa a partir de otros compuestos diferentes a los carbohidratos, como pueden ser los aminoácidos, glicerol, lactatos. Ya, esto va a disminuir la gluconeogénesis y por lo tanto va a disminuir los niveles de glucosa en la sangre. ¿Ya? Y por eso que muchas veces te dicen que esta es una pregunta de examen. ¿Dónde sobre todo actúan las biguanidas? ¿En qué órgano? Si te pregunto. Estas biguanidas, como la metformina, sobre todo van a actuar a nivel del hígado, disminuyendo la gluconeogénesis. Listo. Sigamos. Les había dicho que dentro de las funciones de las metforminas, o donde actuaban, una vez disminuyendo la gluconeogénesis a nivel del hígado. Otro es un fármaco que se suele usar debido a que estos pacientes suelen bajar de peso con el uso de esta metformina. ¿Y cómo así? Es que esta metformina lo que va a hacer es un agente anorexigénico. Rexigénico. Es decir, los pacientes se van a llenar más rápido con menos comida. Tercero, esta metformina lo que va a hacer es va a aumentar la sensibilidad de la insulina en los órganos periféricos, favoreciendo que la glucosa se pueda absorber más fácilmente a nivel del tejido adiposo y del tejido muscular. Entonces aumenta la sensibilidad a la insulina. Otra función. Lo que va a hacer esta metformina es sobre todo generar un aumento del colesterol HDL y una disminución del colesterol LDL. ¿Ya? Y si tú crees que eso es todo lo que hace, te voy a dar una más, que es a nivel del intestino, ¿no? Imagínate que aquí está tu lumen de tu intestino. Acá tenemos tus celulitas, ¿no? De tu intestino, este es tu lumen. Pero acá viene la glucosa, viene la glucosa, viene la glucosa, y lo normal es que esto se pueda absorber, ¿no? Por acá. Pero lo que va a hacer esta metformina también dentro de uno de sus efectos es disminuir la absorción de glucosa. Disminuye absorción de glucosa. Chicos, entonces debido a todas estas funciones, la metformina es el fármaco de elección. Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Y en qué casos esta metformina no sería la piedra angular o se empezaría por otro fármaco diferente de esta metformina? ¿No? ¿Te recuerdas que la principal terapia es monoterapia, empezar con un fármaco? Pero hay unas excepciones, ¿ya? Entonces vamos a poner acá, jalamos la flechita y vamos a poner acá una carita triste. Vamos a poner acá una carita triste. Disculpen. Ya. Entonces poner una carita triste. ¿Cuándo empezamos por otro fármaco diferente a la metformina? Y ahorita te voy a decir la respuesta. Hay tres razones por las cuales no podemos empezar con metformina. La primera es la tasa de filtración glomerular. Sobre todo si la tasa de filtración glomerular es menor a 30 mililitros por minuto. ¿Ya? Esta es una contraindicación. Lo otro son aquellas patologías que aumenten los niveles de ácido láctico. Por ejemplo, una ICC descompensada, un shock séptico que eleve los niveles de ácido láctico. En estos pacientes, vamos a poner ácido láctico. En estos pacientes, ¿no? Que tú sabes que el ácido láctico se produce por el metabolismo, sobre todo cuando hay poco oxígeno, ¿no? Mediante la vía anaeróbica. Entonces, por eso que en estas patologías se suele aumentar. Y dentro de algunos efectos adversos que son muy raros de la metformina es que esto produce aumento de ácido láctico. Entonces, por eso que en esos pacientes no se suele dar metformina, ¿no? Y la tercera, porque te dije que eran tres, es que esto en aquellos pacientes que tienen hipersensibilidad a la metformina. ¿Ya? Es que la metformina, dentro de algunos efectos adversos que tiene, lo que va a generar son trastornos gastrointestinales, náuseas, vómitos, ¿no? Aumento de la flatulencia.
Entonces, para algunos pacientes, sabor metálico también en algunos casos. Por lo tanto, algunos pacientes no lo toleran bien y por eso no se empieza con metformina, ¿ya? Y entonces se puede utilizar otros antidiabéticos más. Listo. ¿Ya? Entonces, esto respecto a la metformina. Recuerda que uno de sus efectos adversos es el aumento de ácido láctico, ¿ya? Otro también efecto adverso que tiene es debido a como también actúa a nivel del intestino. Muchas veces va a evitar también la absorción de vitamina B12. Entonces, vamos a poner acá abajito algunos efectos adversos, ¿ya? Sobre todo me estoy centrando en la metformina porque es adverso, disculpe con él. Es que es uno de los fármacos que más utilizamos, ¿no? Entre efectos adversos, sobre todo te voy a poner dos. Uno es aumento de ácido láctico, que son muy raros. Y el otro efecto adverso es disminuye la absorción ¿de qué vitamina? De vitamina B12. Entonces cuidado con aquellos pacientes que tienen déficit de vitamina B12, ¿no? O aquellos pacientes que tienen anemia megaloblástica. Perfecto. Ahora, ¿cómo voy a dar la metformina? ¿No? Ya, ¿cómo damos? Posología. Mediante las últimas guías y actualizaciones, sobre todo mencionan que podemos empezar con una tableta de metformina 500 miligramos cada 12 o cada 24 horas, ¿ya? O también podemos utilizar una tabletita de 850 miligramos y esa puede ser utilizada cada 24 horas. Eso es obviamente para empezar, ¿no? Luego podemos ir escalando si es que los niveles de glucosa no se controlan. Podemos ir aumentando 500 miligramos semanalmente, ¿ya? Pero quédate con esto. Y sobre todo se suelen dar antes de las comidas para que así de esta manera la glucosa postprandial esté disminuida, ¿no? En estos pacientes. Perfecto. ¿Qué más? A ver, entonces sigamos. Entonces ya hemos empezado con monoterapia, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son los objetivos o lo que nosotros, digamos, queremos, las metas que queremos nosotros llegar, ¿no? Con el tratamiento de la metformina o el tratamiento en general con los antidiabéticos? ¿Ya? Entonces los objetivos los voy a poner acá. Voy a dejar una flechita, objetivos. Dentro de los objetivos, y lo voy a encerrar esto con una nube, porque eso es importante, son tres sobre todo. Que la glucosa en ayunas tiene que estar entre 80 y 130. Ya escribirlo en tu cuadernito si es que estás escribiendo, y esto es importante. Lo otro es una glicemia postprandial menos de 180. ¿Ya? Y esto se utiliza bastante en los hospitales, ¿ya? Por eso siempre los pacientes que están hospitalizados deben de controlar una glucosa menos de 180, luego los alimentos. Y finalmente, una hemoglobina glicosilada, ¿menos de cuánto? Menos de 7%. Entonces, esta es la meta. ¿Ya? Ese es el mundo ideal, lo que nosotros buscamos, pero muchas veces esto no se va a dar en la vida real. Y así lo que nosotros buscamos para ver si es que el tratamiento está funcionando o no está funcionando, es que tiene que haber una disminución de 1.5 o a 2% de la hemoglobina glicosilada. ¿Ya? Entonces, esto es lo que nosotros podemos ver o evaluar luego el tratamiento. Ya, Cristian, ¿y cómo evalúo yo el tratamiento si es que está yendo bien o está yendo mal? Normalmente, eso se va a evaluar entre 3 a 6 meses. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a evaluar en 3 a 6 meses. Vamos a pedir todas estas pruebas y vamos a ver si es que están elevados o si es que llegamos a la meta objetivo. Y si es que no se llega a esta meta, tenemos una hemoglobina glicosilada que en vez de disminuir ha aumentado, ¿no? O no ha llegado a estas metas que nosotros queremos, podemos agregarle un segundo antidiabético. Y entonces acá pasamos a la siguiente parte, que es 2, lo que se conoce como la terapia dual. ¿Ya? Y muchas veces a esta terapia dual podemos llegar desde una monoterapia debido a que, por ejemplo, no funciona la metformina, no funcionó otro antidiabético, podemos agregarle un antidiabético más. Pero eso es lo que me parece a mí importante, es que muchas veces también se puede
podemos empezar o arrancar con una terapia dual, sobre todo cuando al momento del diagnóstico, voy a poner rojito, al momento del diagnóstico, la hemoglobina, vamos a empezar acá ya. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Puedes empezar, por ejemplo, cuando si es que una monoterapia no ha funcionado, le podemos agregar un antibiótico más, o también cuando la hemoglobina glicosilada es mayor o igual a 8.5% al momento del examen o al momento del diagnóstico. ¿Ya? Pregunta de examen, ¿no? Del ENAN, de residentado. ¿Ya? Acá podemos empezar con una terapia dual. ¿Ok, chicos? Perfecto. O también podemos empezar con una terapia dual cuando tenemos un paciente con bastante comorbilidad cardíaca, sobre todo, ¿ya? En pacientes que han tenido una enfermedad cerebrovascular, enfermedad cardiovascular, infartos anteriores. Entonces, en estos pacientes podemos ya arrancar de frente con... mi carita triste está, ¿no? O cerebrito. Podemos arrancar de frente con la terapia dual, ¿no? Y ahora, y tú te preguntarás, porque esta fue la pregunta que yo también me hice cuando estaba llevando medicina interna. ¿Ya? ¿Y de qué va a depender la elección del antidiabético, de la terapia dual, o qué antidiabéticos puedo utilizar, ¿no? Entonces, básicamente va a depender mucho ¿de qué? Uno, del costo. Obviamente hay antidiabéticos que son muy buenos como los inhibidores de la SGLT1, SGLT2, pero estos fármacos, digamos, cuestan bastante. Dos, el peso. No es lo mismo tratar a un paciente que sea gordito, aquí está. No es lo mismo tratar a un paciente que es flaquito. Porque si es que está gordito, nosotros lo que queremos hacer es bajar el peso de estos pacientes, ¿no? Y por eso acá podemos utilizar los análogos de la GLP-1, como exenatide, liraglitide, ¿no? O también podemos utilizar la metformina, por su efecto anorexigénico. ¿Ya? Entonces, estos fármacos se suelen utilizar en estos pacientes que son obesos, ¿no? ¿Qué más? En cambio, en un paciente que es gordito, podemos utilizar lo que se conoce como las tiazolidinediona. Disculpen si lo he dicho así en sílabas, lo que pasa es que si lo digo de corrido no me sale la palabra. ¿Ya? Y acá dentro de los representantes tenemos sobre todo la empaglifosina. Empaglifosina. Perfecto. ¿Ya? Porque dentro de esta empaglifosina lo que va sobre todo a hacer, y esto lo voy a poner ya de amarillo. A ver, vamos a ir por acá. Es que estos fármacos, sobre todo, van a generar adipogénesis. Y lo que van a hacer, dentro de unos efectos que tiene, es tu adipocito, ¿no? Va a meter bastantes ácidos grasos al interior de este adipocito y por lo tanto va a generar un adipocito gordito, con bastante ácido graso. ¿Ya? Y por lo tanto eso va a favorecer el aumento de peso. Otro efecto también que tiene este grupo de fármacos es que van a generar retención de líquidos. ¿Ya? Entonces por eso también que se utilizan en aquellos pacientes que queremos bajar de peso. ¿Ya? Entonces esta empaglifosina lo que va a hacer es aumenta de peso, disculpen. Va a aumentar el peso y va a generar adipogénesis. ¿Ya? Al final de la clase le voy a mencionar dónde actúan estos fármacos, ¿ya? Con un grafiquito que tengo ahí preparado para ustedes. Entonces, sigamos. Ya les había mencionado que la elección del fármaco depende del costo, depende del peso, depende del riesgo de hipoglicemia. ¿Ya? Entonces, para hablar de riesgo de hipoglicemia, te voy a mencionar cuáles son fármacos seguros,
cuáles son fármacos que generan más hipoglicemia. Dentro de los fármacos que son seguros, vamos a tener la metformina. ¿Ya? Y dentro de los fármacos que no son seguros, que son más riesgos de generar hipoglicemia, vamos a tener a la sulfonilurias. ¿Ya? Y este grupo de fármacos, sobre todo, también vas a ver que lo vamos a usar bastante a nivel en los hospitales, ¿no? Acá dentro de la sulfoniluria tenemos a la glibenclamida. Glibenclamida. ¿Ya? Y listo. Estos fármacos van a generar bastante hipoglicemia. Ya baja bastante la glucosa. El otro grupo de fármacos que van a disminuir la glucosa drásticamente van a ser los análogos de GLP-1, los análogos, y también los inhibidores de la DPP4. Lo que va a hacer es degradar a esta GLP-1 o también llamada las incretinas, ¿ya? Entonces, por eso, estos fármacos lo que van a hacer es bajar la glucosa. ¿Ya? En otras palabras, a este grupo de estos tres farmaquitos que estoy acá se le denominan los secretagogos. ¿Ya? ¿Y por qué secretagogos? Porque van a aumentar insulina que va a estar formada en nuestro cuerpo, ¿no? A nivel de las células beta, esta es tu célula beta del páncreas. ¿Ya? Perfecto. Entonces estos son los dos grupos y depende mucho del riesgo de hipoglicemia, ¿no? Perfecto. Entonces, depende de eso vamos a usar nosotros el fármaco ideal, ¿no? Hay algunas interacciones que no recomiendan, como son el uso, por ejemplo, de algunas sulfonilurias con análogo de GLP-1, ya que las dos van a generar una mayor hipoglicemia, ¿no? Por eso en la mayoría de casos se suele usar una metformina y si no funciona se le añade una glibenclamida. Perfecto. Entonces, de eso depende el segundo fármaco. Sigamos. Entonces, con rojito. Chévere. Otra vez. Tenemos una hemoglobina glicosilada en 3 a 6 meses y seguimos sin controlar. Es decir, no ha disminuido la hemoglobina, no la tenemos menos de 7% o no ha disminuido más de 1.5 o 2. Entonces sacamos utilizar la terapia triple. ¿Ya? Y básicamente es lo mismo, ¿no? Vamos a agregarle un antidiabético más. Y eso va a depender de las comorbilidades que tenga el paciente y va a depender mucho de estos tres aspectos que te he mencionado, ¿no? Costo, peso y riesgo de hipoglicemia. Finalmente, si es que con eso no controlamos la glucosa, ya vamos a pasar a el otro escalón, que es el mundo de la insulinoterapia. Entonces, a partir de acá, si no funciona, vamos a pasar a lo que se conoce como insulinoterapia. ¿Ya, chicos? Perfecto. Pero acá te doy una pepa. Te voy a dar una pepa. Aquí está tu pepa. Es una pepa. ¿Cuál es la pepa? Nosotros vamos a empezar de frente con la terapia de insulina, siempre y cuando, por ejemplo, al momento del diagnóstico, tú tengas una hemoglobina glicosilada mayor o igual de 10% o tengas una glucosa al azar mayor o igual de 300 miligramos por decilitro. También podemos empezar de frente con insulina si es que el paciente tiene demasiada clínica. Y también, bueno, los pacientes con diabetes, obviamente diabetes tipo 1, ¿no? Que son los pacientes jóvenes que tienen este problema. También podemos empezar en la insulinoterapia en aquellos pacientes que tienen enfermedad renal crónica terminal. Es decir, cuando la tasa es menos de 15 mililitros por minuto. Y también aquellas pacientes que tienen diabetes gestacional. Entonces, en todos esos casos vamos a utilizar nosotros la insulinoterapia.
¿Eh, chicos? También, otra pepa, esta ha sido pregunta de residentado, que en aquellos pacientes que debutan con crisis hiperglicémicas, ¿cuáles son? ¿Se acuerdan? Las dos principales, cetoacidosis diabética y coma hiperosmolar, ¿no? O crisis hiperosmolar. En aquellos pacientes que debutan con estas dos patologías, se puede empezar también con insulinoterapia. ¿Ya? Entonces, ya les he dado muchos datos que me parecen a mí importantes y ya depende de ustedes, digamos, cómo van a afrontar las preguntas de examen. Perfecto. ¿Ya? Entonces, ya para ir acabando este pequeño repaso que he hecho, porque obviamente por el tiempo no voy a hacer eh, no les voy a dar la información, toda la información que se debe dar, pero me gustaría ir terminando con este pequeño gráfico para explicar un poquito de los mecanismos de acción de los diferentes tipos de fármacos. ¿Ya? Entonces, voy a explicar sobre todo de las metforminas, ya expliqué, ¿no? Las cinco momentos o los cinco dianas donde actúa esta metformina. Lo que sí me gustaría es explicarte acerca de las sulfonilurias, donde actúa. Las sulfonilurias sobre todo van a actuar a nivel de las células beta del páncreas, ¿ya? ¿Y qué es lo que va a hacer? Mira, acá nosotros, uy, un ratito, ya, nosotros vamos a tener, ojalá que se pueda ver bien, ya, unos receptores, ¿no? O unos canales que van a ser canales de potasio dependiente de ATP. Lo que va a hacer las sulfonilurias, o también las meglitinidas, van a generar que estos canales, van a inhibir estos canales, van a cerrar estos canales. Y al cerrar estos canales, ¿qué crees que va a pasar con el potasio? No va a poder salir. Entonces el potasio se va a quedar. Se va a quedar. Y va a generar una gradiente positiva, ¿no? Un potencial positivo, un cambio de voltaje. Y este potencial, esta despolarización que va a generar el potasio con carga positiva dentro de las células beta, va a favorecer la entrada de calcio. Al entrar el calcio a la célula, este calcio va a servir como motor o va a facilitar que la insulina que ya va a estar formada se pueda excretar. Por ese motivo que las sulfonilurias se le conoce como secreta GO. Listo. Ahora, lo mismo va a pasar con aquellos fármacos agonistas de la GLP-1, ¿ya? Las incretinas. Pregunta de básicas. ¿En qué parte, qué células van a formar estas incretinas, ¿no? Son dos. Las células K1 y las células L. Estas dos celulitas que van a formar parte del sistema neuroendocrino, de nuestro sistema digestivo, van a favorecer el aumento de estas incretinas. Y nosotros sabemos que las incretinas lo que van a hacer es favorecer la secreción de insulina. ¿Pero cómo? Porque estas, sobre todo, van a pasar acá la GLP-1, las incretinas, y van a inhibir este receptor. Básicamente van a tener la misma diana que las sulfonilurias. Debido a eso, van a secretar mayor cantidad de insulina. Y lo mismo pasa con estos fármacos, como los inhibidores de la DPP4, que lo que van a hacer, esta enzima normalmente, esta es una enzima, lo que va a hacer, aquí está la enzima, es esta enzimita, esta es la DPP4. Lo que va a hacer normalmente es degradar a esta GLP-1, ¿no? Lo malo de esta GLP-1, si bien aumenta la secreción de insulina, tienen un tiempo de vida media muy corta. ¿Por qué? Debido a esta DPP4. Entonces, esta normalmente la va a degradar. Y si nosotros inhibimos esta DPP4, vamos a tener por mayor tiempo la GLP-1 y por lo tanto la GLP-1 va a estar haciendo por mayor tiempo su función, que es aumentar la insulina. ¿Ya? Y entonces, debido a estos dos fármacos que son los secretagogos, esto va a aumentar la síntesis de insulina, por eso que estos fármacos tienen más riesgo de generar hipoglicemia. Entonces acá voy a poner acá una flechita y una flechita para acá abajo y voy a poner acá hipoglicemia.
¿Ya? Entonces, tener cuidado con esos fármacos y con su asociación. El tipo perfecto. Finalmente, algún otro grupo de fármacos, para ir terminando, son las tiazolidinedionas, ¿no? Como tenemos a la pioglitazona, tenemos también a la rosiglitazona. ¿Y dónde actúan? Pregunta de examen. A nivel del receptor nuclear activado por peroxisoma. Y eso es lo que este grupo de fármacos es un sensibilizador de la insulina. ¿Ya? Va a generar que la insulina en los tejidos periféricos actúe mejor y por lo tanto pueda absorber la glucosa, pero no va a sintetizar la insulina desde las células del beta, ¿no? A eso se le llaman los secretagogos. ¿Ya? Y dentro de los efectos adversos, este receptor nuclear va a funcionar como un factor de transcripción y va a secretar y va a formar un ARN mensajero, ¿no? Para la síntesis de diversas proteínas que van a actuar a nivel del metabolismo de las grasas y de la glucosa. ¿No? Entonces va a aumentar la sensibilidad a la insulina, adipogénesis, como te mencioné. ¿Te acuerdas cómo estaba la célula, el dibujo que había hecho de amarillo? Aquí está. Entonces, mira, los ácidos grasos se meten dentro de la célula del tejido adiposo, ¿no? Y aumenta, por eso es un efecto adverso, es que aumenta el peso. Y también disminuye la gluconeogénesis hepática. ¿Ya? Entonces recuerda este grupo que son las tiazolidinedionas. ¿Ya? Perfecto. También tenemos otro grupo de fármacos que son los inhibidores de la SGLT2, que este SGLT2 es una proteína que sirve como transporte a nivel del túbulo contorneado proximal, pregunta de examen. Que normalmente media la absorción de sodio y de glucosa. ¿Ya? Recuerda dónde actúa. Y entonces, estos fármacos que son inhibidores, que son, por ejemplo, las famosas glifosinas, ¿no? La dapaglifosina, la empaglifosina. Ya, estos fármacos van a actuar a nivel túbulo contorneado proximal inhibiendo a esta proteína. Por lo tanto, tú vas a eliminar mayor glucosa y mayores niveles de sodio por la orina. Y mira, y ya te dije que la glucosa funciona como un osmol positivo, ¿no? Y por lo tanto, siempre que tú veas glucosa, va a haber agua a su interior. Igualito es con sodio. Siempre que va a haber sodio, va a haber agua a su costado, ¿no? O van a jalar agua. Por lo tanto, uno de los efectos adversos de este grupo de fármacos es que van a generar mucha deshidratación. Entonces, poner carita triste. Deshidratación. Por lo tanto, poliuria. ¿No? Van a perder mucha orina por ahí. Esta poliuria va a generar deshidratación. Vamos a tener glucosuria. Acá estamos pensando, acá no memorizamos nada. Con TrueMed nosotros comprendemos bien las cosas, los mecanismos y por lo tanto lo demás bien cae por su propio peso, ¿no? Si tú crees que hay más glucosa, ¿tú qué crees que va a favorecer eso? Cuando salga la orina con bastante glucosa, va a aumentar el riesgo de ITU, infecciones de tracto urinario, ¿no? A las bacterias les gusta mucho la glucosa. También van a aumentar la candidiasis vaginal en mujeres, ¿no? Entonces tú vas a ver, ¿te acuerdas? Candidiasis vaginal que observas, este flujo grumoso, ¿no? Blanco, como el yogur, ¿no? Lo que se le conoce como el requesón. Acuérdate del prurito, mucho les pica. Y recuerda que el tratamiento en estos casos son los azoles. Cotrimoxazol, clotrimazol directo. ¿Ya? Perfecto. Este es entonces el grupo de fármacos que son las inhibidores de la SGLT2. También te voy a dar una perla. Esta es una perla más que una pepa. Mira, estos fármacos son cardioprotectores. Este grupo de fármacos son cardioprotectores. Son cardioprotectores.
protectores, ¿ya? Entonces va muy bien a aquellos pacientes que tienen, por ejemplo, un problema cardíaco de fondo, una ICC con una diabetes, por ejemplo, que es muy frecuente, se suelen usar mucho, o antecedentes de infartos, de accidentes cerebrovasculares. ¿Ya, chicos? Entonces recuerda este datito, que son cardioprotectores. Finalmente, tenemos a la alfa-glucosidasa, ¿no? Como es los inhibidores de esta alfa-glucosidasa, que aquí tenemos a la carbosa, que lo que va a hacer es inhibir la absorción de glucosa a nivel de las células en cepillo, ¿no? Del epitelio intestinal. ¿Ya? Pero eso no se suele usar mucho. Entonces recuerda que ya tenemos a todos los antidiabéticos, sus mecanismos de acción, ya sabes cuándo son secretagogos, cuándo son sensibilizadores a la insulina. Finalmente vamos a terminar esta clase con un casito clínico. ¿Ya? Perfecto. Un hombre de 54 años acude al médico para un examen de rutina para el mantenimiento de la salud. Le diagnosticaron diabetes mellitus tipo 2 hace un año. ¿Ok? Su único medicamento es la metformina. Entonces empezó a tomar metformina. Se le hizo el diagnóstico y comenzó con la metformina, monoterapia, ¿no? Está bien, con monoterapia. Su glucosa sérica es 186 y su hemoglobina glicosilada es 7.6. Entonces mira este valor. ¿Qué te había dicho? Cuando tú tengas valores más de 180, lo que se busca, mejor dicho, cuando tú das tratamiento para la diabetes es una glucosa sérica menos de 180 o postprandial y una hemoglobina glicosilada menos de 7.5. En estos casos, ambos está aumentado. Es decir, no está controlando bien con una sola monoterapia. ¿Ya? Entonces se le tiene que agregar un fármaco más, a mi parecer. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? El médico prescribe un fármaco antidiabético adicional. Muy bien. Entonces, después de 3 a 6 meses, posiblemente se le agregó un segundo antidiabético. Y aconseja al paciente sobre su inicio de acción retardado. ¿Ya? Entonces acá te dan otra perla. Que su inicio empieza de forma retardada. Y hay un antidiabético, no te dije, que tiene un inicio de acción retardado. Pero luego vamos a seguir dilucidando la pregunta. En una cita de seguimiento 4 semanas después, el paciente informa que sus lecturas de glucosa en sangre en el hogar han mejorado. Muy bien, se ha controlado la glucosa. También menciona que ha tenido un aumento de peso de 4 kilos. Ah, mira, no todo es color de rosa, o sea, también hay un efecto adverso. La pregunta que te hace TrueMed: ¿cuál de los siguientes fármacos probablemente ha tratado al paciente? El segundo fármaco. ¿Qué fármaco se le adicionó? ¿Ya? Entonces, esa es una pregunta bien chévere. Por motivo del tiempo, acá la clave es la rosiglitazona. Debido a que, recuerda, esta es una tiazolidinediona que suele aumentar el peso, debido a que retiene líquidos y también debido a que favorece la adipogénesis. ¿Ya? Entonces recuerda este grupo de fármacos y dónde actúa. A nivel de los receptores, par gamma, receptores tipo gamma nucleares activados por peroxisomas. ¿Ya? Recuerda este grupo de fármacos. A ver, simplemente para hacer un pequeño recordar. La empaglifosina, ¿qué tipo de fármaco es? Es un inhibidor de la SGLT2, que está a nivel de túbulo contorneado proximal e inhibe la absorción de sodio y de glucosa, favoreciendo poliuria, deshidratación, infecciones a repetición y también candidiasis vaginal. Luego tenemos a la liraglutide. Esta liraglutide es un análogo, es un agonista de la GLP-1. Que es una incretina, ¿no? ¿Ya? Recuerda que estas dos son secretagogas. Por lo tanto, van a aumentar la insulina en el páncreas. Y por lo tanto, vas a tener más riesgo de hipoglicemia. Con la rosiglitazona, no tanto. ¿Y te acuerdas que otro fármaco genera bastante hipoglicemia? Sulfonilurias. Perfecto. Y luego tenemos a la sitagliptina. La sitagliptina, sobre todo, es un inhibidor
de la DPP4. ¿Ya? Y al ser un inhibidor va a aumentar los niveles de GLP-1. Y va a ser también un secreta GO. ¿Ya? Acá un pequeño lapsus. Más que la empaglifosina, no es tanto un secreta GO. Es estos dos. Ahí voy, un pequeño lapsus. Como están por cercanía. Ya, claro, también tengo derecho a equivocarme. Entonces tenemos esto de moradito, la liraglutide y la sitagliptina son los secretagogos, ¿ya? Flechita, secretagogos. Y por lo tanto tienen más riesgo de hipoglicemia, ¿ya? Simplemente voy a borrar. Voy a borrar. Listo. Entonces van a ser secretagogos, igualitos. Y van a generar mayor hipoglicemia. Bueno chicos, espero que les haya servido este pequeño repaso de tratamiento para la diabetes tipo 2. Si desean más información de nuestro curso de verano, nuestro Crash Course Medicina Interna en Casos, que incluye todo eso, metodología didáctica, banqueo masivo, vamos a utilizar repaso con flashcard, ¿no? Mediante la aplicación de Anki, talleres selectos, ¿no? de AGA, de manejo electrolíticos, de radiografías, y nuestro manual Strumet, ¿no? Que ya nos caracteriza. Y también unos tips de internado, ¿no? Porque muchas veces también esto más que también para aprobar un curso a nivel de la universidad también va a ser una herramienta muy interesante porque vamos a dar algunas cosas de nuestras vivencias que hemos tenido nosotros durante ese internado que estamos llevando. Y una biblioteca actualizada, obviamente. Bueno, para más información nos escriben al inbox y nada, gracias.